Buenos días, mis amados hermanos. Vamos a ponernos de pie. Vamos a leer en Ruth capítulo 1 del 19 al 22. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido. Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron de Belén, el comienzo de la siega de la cebada. Amén. Muy buenos días tengan los hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Damos gracias al Señor porque Él ha orquestado este tiempo para nosotros, para que podamos darle lo que Él merece y para que podamos recibir lo que Él de antemano ha preparado para nosotros. Amén. Yo les invito a mantenernos ahí en la lectura de la mañana de hoy, mientras cerramos nuestros ojos y oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, venimos delante de ti esta mañana, oh Dios, rogando que a través de la persona del Espíritu Santo, usted pueda, Señor, abrir, Señor, las ventanas de nuestra mente, de nuestra alma y de nuestro corazón, para que tu palabra sea glorificada, Señor. Que tu palabra, Dios mío, hoy pueda prosperar, pueda germinar para la gloria de tu santo nombre. En Jesucristo el Señor te pedimos estas cosas con acción de gracias. Yo he titulado el mensaje de la mañana de hoy: Dios no pierde el control. Dígale al que tiene a su lado: Dios no pierde el control. Estos últimos días el control ha sido un factor de contienda en el hogar. Me refiero al control del televisor, porque estamos en una fiebre mundialista y el hombre, el padre de familia que quiere ver el partido, tiene que enfrentarse con la esposa que no lo quiere ver. Ambos quieren el control del televisor. Y muchas veces, mis amados hermanos, en nuestra vida hay situaciones que se nos escapan de control. Hay situaciones sobre las cuales no tenemos forma como controlar. Pero el Dios del cielo, el que lo llamó a usted y me llamó a mí, no hay situación que lo sobrepase, y Él siempre va a estar en control. Él siempre va a estar dirigiendo de manera efectiva los asuntos. Es por eso que nuestra confianza debe ser inquebrantable acerca de que Dios sigue estando en el mismo lugar de siempre. Dios sigue gobernando de la misma manera que siempre, y Dios hará su voluntad por encima de cualquier situación. Y en esta mañana nos vamos a adentrar en una historia apasionante de la Biblia, donde acabamos de leer en Ruth capítulo 1. Este libro de Ruth es un libro emblemático en la nación de Israel. Siempre en sus fiestas solemnes se hace lectura de sus líneas por el impacto que este libro generó. Y nosotros hoy tenemos varias enseñanzas que sustraer de esta historia.
Gloria al Señor. El apóstol San Pablo dijo: todas las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron. Y yo creo que aquí hoy vinimos dispuestos a recibir la enseñanza y ponerla por obra para que ella fructifique, para que ella dé su fruto. Gloria a Jesús. Manténgase en el capítulo 1 y vamos a estar repasando la lectura. Verso 19. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían: ¿no es esta Noemí? Para entrar un poco en contexto de lo que está pasando acá, en la ciudad de Belén llegó un tiempo de mucha necesidad, llegó un tiempo muy difícil. Esta historia tuvo lugar entre el año 1300 y en el año 1041 antes de Cristo, cuando todavía gobernaban los jueces. No es menos cierto que fue un tiempo de caos, fue un tiempo de mucha angustia, fue un tiempo donde el pueblo no experimentaba la paz. Muchas situaciones irregulares estaban presentes en un mismo escenario. Y fue eso lo que motivó y lo que llevó a una familia piadosa a reunirse un día y tomar una decisión de salir de la ciudad, buscando nuevas expectativas, buscando nuevos comienzos, buscando solventar la situación que había venido delante de ellos como un hombre armado. Las familias toman decisiones, muchas de ellas no son fáciles. Y dice la Escritura que Noemí, con su esposo y sus dos hijos, se fueron a un lugar llamado Moab. ¿Por qué se fueron a Moab? Porque en Moab las cosas estaban floreciendo. En Moab las cosas estaban estables. Se podía vivir en Moab. Por eso ellos decidieron irse a ese lugar. Pero retrocediendo un poco en la historia y vamos a los fundamentos de cómo comenzó la nación de Moab. Esa nación comenzó mal, porque comenzó en medio de una relación incestuosa entre Lot y su hija mayor. Allí nació Moab. Y en lo sucesivo, Saúl tuvo que combatir con los moabitas. El rey David en sus comienzos rivalizó con ellos, pero luego entró en una especie de alianza. Pero siempre hubo problemas con Moab, porque Moab desde su fundamento se constituyó enemigo de Dios. De tal manera que la familia saltó esa parte y vieron que habían posibilidades. Habían posibilidades y nos vamos. Y salieron 4 con una maleta llena de sueños, llena de esperanza. Salieron con una expectativa de vida alta. Y ellos vivieron en ese lugar. Ellos trabajaron, hicieron amigos en esa ciudad, en ese espacio, por un periodo de aproximadamente 10 años. 10 años estuvieron ahí, haciendo vida en medio de esa comunidad. Pero, como decía al principio, hay cosas que se escapan de la programación nuestra. Hay cosas para las que no estamos preparados, pero llegan y suceden. Dice la Biblia que primeramente murió
el esposo de Noemí. Murió Elimelec. Pasado un tiempo, muere uno de los hijos de Noemí. Ya le queda solamente uno. Pasa otro tiempo y muere su segundo hijo. Cualquiera de nosotros se hubiese puesto las manos en la cabeza y hubiese dicho: qué tragedia la que ha golpeado a esta familia. Qué cosas tan terribles han sucedido en este hogar. Hay cosas que nosotros no vamos a entender. Y justamente es ahí donde debe nacer una profunda reflexión. En nuestra vida cristiana no todas las cosas las vamos a entender. Pero una cosa sí debemos hacer: obedecer a Dios. Abraham no sabía por qué Dios le estaba diciendo: vete de tu tierra y de tu parentela, cuando a él le estaba yendo bien. Él era un señor en la ciudadanía y sin embargo Dios le dice: sal de allí. No entendió, pero obedeció. Y esta mujer Noemí quedó sola en tierra extranjera. Dice que solamente quedaron las mujeres de sus hijos, pero ellas no eran parientes de ella. El vínculo que había eran los hijos, y los hijos ya estaban muertos. Situación difícil, hermano, una situación bastante dolorosa. Pero como Dios tiene propósitos, como usted y yo vemos las cosas de manera limitada, nosotros no vamos a entender muchas veces esa programación que fue hecha desde la eternidad. Porque ¿quién entendió jamás la mente del Señor? A nosotros solamente nos queda confiar y creer que estamos siendo dirigidos por Dios. Nos queda confiar y aferrarnos a la fe de que Dios es con nosotros y Dios es por nosotros en cualquier escenario de la vida, sea que estemos arriba o sea que estemos abajo. Dios sigue siendo soberano. En aquellos tiempos no existían los organismos que resguardan la seguridad social. Cuando una mujer quedaba desamparada de su esposo y de sus hijos, estaba destinada a la indigencia. Esa era la situación. Fue por eso que Jesucristo elogió el acto de fe de aquella mujer cuando dijo: esta viuda pobre ha echado todo su sustento, porque él sabía cuánto le había costado encontrar esas dos blancas, que era la moneda de menor denominación en la época, y que con esas monedas estaba no solamente el sustento del día, con esas monedas estaba su expectativa de vida. Hay 3 poblaciones en el mundo sobre las cuales Dios tiene un especial cuidado. Número 1, los extranjeros. Número 2, las viudas. Y número 3, los huérfanos. Dios tiene un especial cuidado. Y aunque Noemí se encontró en medio de este escenario, dentro de ella había un corazón que aún esperaba en Dios. Dentro de ella había una estructura espiritual que le decía a Noemí: todavía queda camino que recorrer. Y esa era la plataforma que sostenía a esta mujer. Las 2 mujeres que quedaron con ellas eran libres ya. Ellas podían establecer una vida sentimental sin ningún problema,
porque el vínculo estaba ya roto. La muerte había disuelto el vínculo del matrimonio. Y dice la Biblia que esta mujer, viendo su condición, evaluando sus posibilidades, viendo su propia realidad, tomó una decisión. Y póngale mucha atención a esto, porque ya no estaba el esposo a quien consultarle, ya no estaban los hijos a quien consultarles, pero ella seguramente no consultó con la almohada. Ella en su intimidad fue a Dios, consultó a Dios, pidió la ayuda de Dios en medio de su momento y entendió que debía volver al sitio de donde un día había salido, que debía regresar a la comunidad donde era bien vista y tenía el cariño de sus allegados. Y en efecto lo hizo. Si no es fácil tomar una decisión cuando tenemos ayuda, cuando tenemos sugerencias, cuando tenemos apoyo, mucho más difícil cuando no tenemos a nadie terrenalmente a quien elevar la consulta. Pero muchas veces y en muchos escenarios vamos a quedar así. Vamos a quedar como ella. Y no porque la gente sea mala, no porque Dios la tiene agarrada con nosotros y permitió que todos se fueran, sino porque el escenario es el preciso para que nosotros levantemos la mirada y nosotros podamos decir en nuestro interior: vana es la ayuda del hombre, en Dios haremos proezas. Cuando el vínculo de la relación de Dios se fortalece, es cuando menos débil o cuando menos fuerte, nos sentimos. Y esta mujer decidió y actuó: me devuelvo. Me llama la atención que la palabra Belén significa casa del pan. Belén, casa del pan. Y es justamente en la casa del pan donde escaseó el pan. En la casa de la abundancia entró la escasez. En la casa de la alegría entraron las lágrimas. Hubo un efecto de cambio allí. Dígale al que tiene a su lado: todo cambia. Aún el planeta donde nosotros vivimos cambia. Hoy el planeta Tierra está experimentando cambios. Y cuando los discípulos le dijeron a Jesús en el capítulo 24 de Mateo: Señor, dinos qué señales habrá de tu venida y del fin de los tiempos, Jesús mencionó cambios. Jesús dijo: habrán terremotos en diferentes lugares, habrá hambre y pestilencia, se levantará nación contra nación, reino contra reino. ¿Eso qué significa? Cambios. Son los que estamos viendo hoy. Y la familia que una vez disfrutó de las abundantes y ricas bendiciones que Dios deja descender sobre su pueblo, le tocó también beber el cáliz amargo del no hay. Pero cuando ella toma la decisión de volver, ya habían pasado 10 años. Tiempo. Amado hermano, el tiempo es un maestro. Es un maestro que Dios utiliza para darnos grandes lecciones. El tiempo a menudo Dios lo va a utilizar para dejarnos ver cosas, para dejarnos ver realidades y para hacernos entender que Dios
siempre está en control y que Él nunca va a perder el control de aquellos que han venido por la fe a un encuentro personal con Jesús. Diez años, una década. Y un día Noemí les dice a las esposas de sus hijos: miren, yo tengo que devolverme al lugar de donde un día salí. Les doy gracias por haber sido buenas mujeres, por haberse comportado a la altura mientras mis hijos vivieron, por haber honrado el matrimonio. Les doy gracias por haber hecho misericordia conmigo también. Pero yo tengo que irme. Yo no entiendo por qué hay esa especie de rivalidad entre las yernas o los yernos y las suegras. Las suegras son de bendición. Aquí tenemos un ejemplo. No tenemos por qué pelear con ellas, tenemos que abrazarlas. Tenemos que saber entender que muchas veces los consejos, aunque son duros, son por nuestro bien. Mi suegra me ha dado buenos consejos, doy gracias a Dios por ella. Me dijo un día: en el Evangelio habrán situaciones muy duras que quizás no te van a permitir caminar, pero así sea gateando, avanza. Esta relación de Noemí con esta mujer era buena, muy buena, al punto que aún ellas diciéndoles: mujeres, ustedes son libres de hacer su vida, una de ellas decidió firmemente en su corazón: yo me voy contigo, y donde tú mueras, yo moriré, y donde tú vivas, yo viviré. Tu Dios será mi Dios. Estoy dispuesta a estar contigo en todos los momentos que te toquen vivir, Noemí. No me dejes, yo me voy contigo. Qué lindo eso. Qué vínculo, qué relación, qué identidad había allí presente. Por eso es que este libro retrata una historia apasionante, una historia donde vemos la soberanía de Dios por toda parte, donde vemos los valores espirituales que deben caracterizar la vida de todo creyente. En esta historia vemos fundamentos que nunca deben apartarse de nosotros. Y dice la palabra del Señor que comenzaron el viaje. De Moab a Belén habían entre 100 y 120 kilómetros, pero no por las vías que nosotros comúnmente conocemos. 120 kilómetros es desde Barcelona a Cantaura. Pero en esta geografía, eso simbolizaba collados, eso simbolizaba descensos extremos, un camino tortuoso. Y esas dos mujeres comenzaron esa travesía y les duró por lo menos 7 días en llegar de Moab a Belén. Y llegaron. Una que había salido, la otra que ni siquiera conocía el lugar, pero el propósito de Dios estaba en marcha. Dígale al que tiene ahí a su lado: el propósito de Dios no se detiene. Seguramente en la agenda de Ruth no estaba visitar y hacer vida en un lugar llamado Belén, porque donde ella estaba bien, donde ella estaba floreciendo.
Es bueno que todos nosotros tengamos una agenda, y yo creo que la mayoría la tiene. La mayoría tiene proyectos. Ahorita en el sistema educativo se está impulsando mucho eso, que el niño presente un proyecto de vida, dónde está ahora y dónde se ve en el futuro. Yo creo que en el proyecto de vida de esta mujer, Ruth, no estaba lo que le tocó vivir en ese momento. Tener un esposo, sí. Tener unos hijos, sí. Tener un lugar del cual sustraer el mantenimiento diario, sí. Pero irse a vivir como extranjero, no creo, porque no era fácil. Era una cultura diferente, era una espiritualidad diferente. Es por eso que las palabras de ella tienen un impacto profundo, más allá de lo emocional, más allá de lo relacional, es espiritual. Y dice la palabra que ellas entraron en el verso 19, y entrando ellas a la ciudad, reconocieron a Noemí. Eso deja ver que era una de esas personas que no pasaba desapercibida dentro de la comunidad. Eran una familia notable. Por eso cuando la vieron, la reconocieron. Esta es Noemí. Aunque sus pelos pinta canas, es Noemí. Aunque su rostro se muestra demacrado, quizás con ojeras, porque muchas fueran sus lágrimas por causa de la pérdida de un esposo y de unos hijos, pero ella es Noemí. Y comienzan las preguntas. ¿A cuántos les gustan las preguntas? Cuando sabemos la respuesta o cuando tenemos una respuesta satisfactoria, nos gustan las preguntas y respondemos con ímpetu, con seguridad, porque manejamos el hecho. Yo me imagino que no fue muy fácil a ellas dar respuestas a las preguntas que le formularon los vecinos. Tú saliste de aquí con un esposo y unos hijos, ¿dónde están ellos? Tú saliste de este lugar con un rostro alegre, hablando de sueños, hablando de expectativas, hablando de lo que Dios iba a hacer en el lugar a donde iban. ¿Por qué se ha demudado ahora tu aspecto? ¿Por qué ahora no te veo en compañía de ellos? ¿Qué les pasó? ¿Qué les sucedió a ellos? Y esas son las preguntas que conmueven y estremecen y contra las cuales muchas veces no tenemos respuesta. Decidimos enmudecer. Pero ella habló. Dígale al que tiene a su lado, debes hablar. Para muchos el silencio es un escudo. Y yo he escuchado una frase por ahí, el sabio calla. Y es válida en algunos escenarios, en algunos momentos. Pero ¿sabe algo, mi hermano? Las mujeres, aparte de ser un ser maravilloso, son un ser bastante sensible. Por eso el apóstol indica que se le debe resguardar como a vaso más frágil. Emocionalmente, Noemí estaba devastada. Había una tristeza dentro de ella que no podía esconderse, que no podía disimularse, tuvo que expresarlo. Y ahí lo leemos en el verso 19. No me llaméis Noemí. No me llamen Noemí. ¿Por qué? En la Biblia los nombres revelan el carácter. El nombre Noemí significa mi dulzura.
y esa dulzura se había quedado en Moab. Esa dulzura se terminó cuando le llegó la noticia de que el esposo había fallecido. Esa dulzura se echó por tierra cuando supo que sus 2 hijos también habían fallecido. Y todo eso causó laceraciones en su vida emocional, espiritual, psíquica. Y ella le dice a sus vecinos: gracias por el recibimiento, pero por favor, ya no me llamen más Noemí, porque las situaciones que me acontecieron me cambiaron. Las situaciones que me tocó vivir fueron muy difíciles. Es por eso que ahora les digo, llámenme Mara, que significa amargura. Es triste, ¿no? Alguien que destilaba, alguien cuyo carácter era dulzura y que ahora se haya transformado en alguien amargo, porque ella estaba digiriendo todos los eventos a través de la naturaleza humana. Ella estaba digiriendo todo lo que le había pasado hasta ese momento, según los sentimientos y las emociones de las cuales no podemos divorciarnos, pero sí podemos evitar que nos controlen. Ese fue en el comienzo. En el comienzo de la respuesta, ella comienza revelando su corazón, abriendo lo que estaba sintiendo realmente en esos momentos, y eso sirvió como una especie de drenaje. Pero vamos a ponerle atención a lo que ella dice después. Parte final del verso 20. Porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella entendía que su vida, que su familia estaba en las manos de Dios. Ella sabía puertas adentro que Dios estaba permitiendo. Dios no estaba creando esos eventos, Dios estaba permitiendo que esos eventos tocaran su vida. Pero ella menciona uno de los atributos más formidables de la persona de Dios: el Todopoderoso. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace en nosotros y para nosotros, pero nosotros le adoramos por lo que Él es para nosotros. Dios es todopoderoso, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es eterno. Cuando un creyente aprende a fundamentar su relación con Dios en base a sus atributos personales, a sus perfecciones personales, va a suceder esto. En un comienzo quizás vas a trastabillar, van a aflorar las emociones, pero luego vendrá el hombre espiritual que tomará control y permitirá que el panorama se aclare y podamos ver la majestuosidad del que nos gobierna y del que es, el que era y el que ha de venir. Una respuesta no sencilla. Dios me ha puesto en esta situación. Dios me ha puesto en esta situación. Y decir esto tiene unas implicaciones. Decir esto dibuja una realidad espiritual. El Dios que permitió que yo volviera a este lugar sin mi esposo y sin mis hijos, sigue estando en control de mi vida y de mis situaciones. Él tiene el poder para cambiar mi historia.
Él tiene el poder para que esto no sea un punto y final, sino un punto y seguido en la historia de mi vida. Él tiene el poder, porque Él, solamente Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen, porque nada hay imposible para Dios. Dígale al que tiene a su lado: nada hay imposible para Dios. A causa de su avanzada edad ya no podía dar hijos, ya no podía entrar en un compromiso sentimental. De su vientre ya no se podía. Y esto es lo precioso y lo hermoso, que cuando se acaban, se agotan las fuentes de nuestras posibilidades, ahí entra Dios, ahí actúa Dios, ahí se mueve Él con poder, porque Dios es experto en moverse en medio del caos, en medio de la necesidad, en medio de los grandes desafíos de los hombres que confían y esperan en Él. El Todopoderoso me ha puesto en esta situación. Y no les voy a decir que estoy alegre. Y no les voy a decir que he venido brincando y celebrando por las calles. No. Verso 22. Y así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. ¿Usted recuerda cómo se fueron o cómo se fue Noemí? Se fue en medio de un escenario trágico, caótico para la nación de Israel. Pero Dios, que cambia y muda los tiempos, permitió su retorno, permitió su regreso al comienzo de la siega. Para poder hablar de siega, tenemos que hablar primero de la lluvia. Tenemos que decir que Dios dio por terminado un ciclo y aperturó otro ciclo. Es por eso que a usted y a mí nos conviene confiar en la soberanía de Dios. A usted y a mí, aunque tengamos agenda, nos conviene decir: Padre, hágase tu voluntad por encima de mis sueños, por encima de mi programación y de lo que yo deseo, porque la voluntad de Dios es agradable, es perfecta y nos hace bien a todos. Eso estaba sucediendo acá. Y esta mujer, esta familia, estaban viviendo un momento de Dios. Hubo alguien que dijo en los evangelios: ¿acaso de cierta localidad puede salir algo bueno? Y a veces esa pregunta hace eco también en nuestros corazones. ¿Será que Dios puede sacar algo bueno de esta situación? Dígale al que tiene a su lado: sí. Ella menciona el atributo 2 veces. 2 veces menciona el Todopoderoso. Eso significa una afirmación plena, convencimiento total de lo que estaba diciendo. El Todopoderoso. Cualquier creyente no fortalecido en la fe de Jesús hubiese abierto sus labios para decir: el diablo arrasó mi familia, el diablo arrasó mi vida, por causa de la descripción de los eventos. Pero ella no lo dijo de esa manera. ¿Sabe usted por qué? Porque ella entendía que el diablo no estaba en control de su familia. Ella entendía que el diablo no estaba en control de su presente y de mucho menos su futuro. Ella sabía
que ella y su familia estaban en las manos de Dios y que todo lo que viniera a ellos, Dios lo iba a transformar para su bien, como bien escribió San Pablo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, los que conforme a su propósito fueron llamados. Por eso que este es un camino donde debe haber seguridad. Tenemos que abrazar la seguridad, porque estamos luchando contra un adversario que en cualquier momento, cualquier escenario difícil, estará dispuesto a inocular una semilla del infierno, una semilla de duda, de falta de fe y confianza en el Dios en el cual hemos hecho descansar nuestra vida. Y no sé cuántos pensamientos, cuántas ideas volaron por la mente de aquella mujer, pero yo estoy seguro, yo estoy convencido que ella supo espantar todos esos pensamientos contrarios a la voluntad y al deseo de Dios. Y supo afirmar que en su mente y en su corazón solamente florecería la verdad de Dios. Gloria a su nombre por eso. Para nosotros poder llegar a disfrutar, para nosotros poder llegar a vivir el bien de Dios, es necesario el desprendimiento. Dígale al que tiene a su lado, el desprendimiento es necesario. Ahora vamos a ver por qué. Les decía en un principio que el nombre o los nombres en la Biblia revelan el carácter. Los nombres de los hijos de Noemí eran Malión y Kelión. ¿Usted sabe lo que significan esos nombres? Esos nombres significan enfermedad. Malión y Kelión significan enfermedad, consumido, restringido. Eso nos deja ver que estos muchachos desde su niñez tenían problemas de salud y su fertilidad estaba comprometida. ¿Estamos entendiendo ahora? La fertilidad de estos hijos estaba comprometida. A veces no entendemos y no estamos obligados a entender, pero por favor, mi hermano, no dejes de creer, no dejes de confiar en el Dios que te está dirigiendo. En ese tiempo no habían exámenes de genética, en ese tiempo no habían estudios médicos avanzados que pudieran determinar que ellos no podían tener familia, no podían tener generaciones, pero Dios sí lo sabía. Dios lo conocía bien. Y dice la palabra del Señor que aquellas lágrimas, aquel tiempo de luto, aquel tiempo de tristeza que golpeó con ímpetu a la vida de Noemí, fue cambiado. Ese tiempo fue transformado. Dios hizo algo extraordinario. Habían unas leyes y una de esas leyes decía que un pariente cercano del fallecido podía redimir a la viuda, podía vincularse con la viuda con el propósito de que la generación de él no desapareciera. Y esa ley se ejecutó, se cumplió. Noemí comenzó a pensar, ¿quién podrá redimir? ¿Quién podrá redimir? Y el mismo Dios la iluminó. El mismo Dios que la trajo de Moab nuevamente le mostró el camino y la senda que debía seguir. Dios le esclareció el panorama. Y ella le dijo, hija, ve a cierto lugar.
y busca a un hombre llamado Boaz. Encuéntrate con él y vas a hacer esto y aquello y lo otro. Y la muchacha fue obediente. Hizo lo que la suegra le estaba diciendo. Hay algunas hermanas que se están riendo por allí. Acató la instrucción de la suegra. Y sabe algo, hermano, el poder, la gracia y el favor de Dios siguen la obediencia. Y Dios hizo algo extraordinario, y la muchacha, aunque era moabita, le cayó bien a Boaz. Le cayó bien. Y comenzó a florecer una relación sana entre ellos. Y llegaron al matrimonio. Y cuando leemos Ruth capítulo 4, verso 14, de esa unión nace uno llamado Obed. Y las personas que un día la recibieron y le preguntaron: ¿qué había pasado con tu familia? ¿Qué aconteció contigo? Esas mujeres le supieron decir: te ha nacido un niño, te ha nacido descendencia. Y comenzaron las tristezas a ser transformadas en alegrías, porque Dios cambia los tiempos y muda las edades. Y Noemí, con aquel cariño, comenzó a estrechar a aquel pequeño y comenzó a vaciar todo ese amor que había contenido dentro de ella, porque ella quizás había proyectado tener nietos allá, pero Dios había determinado que era aquí, del lugar de donde ella un día salió. Y los propósitos de Dios son tan grandes, son tan majestuosos, que de ese Obed salió un Isaí. Y de un Isaí nace un David. Y de ahí viene la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo no sé si usted, pero eso es un motivo para darle gracias a Dios. Yo alabo el nombre del Señor, porque sus planes son mejores que los nuestros. Su agenda es mejor que la nuestra. Vea usted todo lo que estaba tras bastidores. Ellos no podían ver eso. Ellos no podían visualizarlo, pero Dios sí lo estaba viendo. Y esta doctrina de la soberanía, de la presencia de Dios, debe convertirse en una almohada reconfortante para todo creyente. Saber que estoy siendo dirigido por Dios, sabiendo que no soy un huérfano en medio de mis situaciones, sabiendo que Dios siempre está moviéndose y Dios siempre está en control. Es por eso que a veces no comparto mucho cuando decimos Dios toma el control. Y yo me pregunto, ¿y cuándo es que lo ha perdido? ¿Quién se lo quitó? Él siempre ha estado y siempre va a estar en control. Somos nosotros los que a veces nos descontrolamos y tomamos caminos y decisiones y acciones que no son buenas. Hermanos, en nuestro caminar, en nuestro andar diario con el Señor, van a suceder muchas cosas. Van a suceder muchos acontecimientos. Pero la claridad que habitó en esta mujer, cuando en determinado momento de su vida, en esa ruta, ella pudo ver a lo lejos un punto de retorno, ella no dudó en tomarlo. Muchos en lugar de ella se hubiesen atrincherado. ¿Cómo me devuelvo yo ahora para Belén? ¿Qué le digo a la gente? ¿Qué explicaciones doy de lo que me pasó? No tengo fuerza para
explicarles la tragedia que me ha acontecido. Y si hubiese hecho una cortina de pretextos, de argumentos, de imposibilidades que seguramente hubiesen impedido el retorno. Pero ella fue a Dios. Ella fue a su Señor. Y Dios supo dirigirla. Dios supo direccionarla hasta puerto seguro. Usted y yo estamos en una embarcación donde Jesucristo es el capitán. Usted y yo estamos en una embarcación donde ya la hoja de ruta ha sido trazada y no depende de lo buen capitán o de lo buen marinero que sea usted o que sea yo, sino de que Dios mismo está al frente. Dios mismo está en el timón. Y no hay evento, no hay situación que lo saque del plan, que lo saque del programa. Él siempre va a hacer lo que ha determinado hacer desde la eternidad, porque sus planes son eternos. Nadie podrá hacerlo devolver de lo que Él ha determinado hacer. Y se concretó una bendición gloriosa. Y me imagino que fue el tema durante mucho tiempo la historia de esta familia. Y me imagino que el testimonio avanzó y la gente pudo entender, pudieron comprender que no hay Dios como el Dios del cielo, que lo que es imposible para nosotros es totalmente posible para Él, que Dios nunca entra en crisis, que Dios nunca tiene que entrar de urgencia en consejo de gobierno. Dios siempre ha sabido y sabe lo que tiene que hacer. Es por eso que en cada uno de los evangelios vamos a leer las genealogías. Se habla de la simiente, se habla de ese origen. Y yo sé que estas mujeres no pensaron nunca que de su historia se iba a hablar, que de ese momento difícil iba a brotar un faro de esperanza para las naciones. Así que vamos nosotros a afirmarnos en la verdad de que Dios ha estado y Dios está con nosotros. Vamos a afirmarnos nosotros en la verdad de que el que Jesucristo guarda, el maligno no puede arrebatarle. Vamos nosotros a creer con más fuerza y con más ímpetu que aquellos elementos que Dios señaló para salvación, para derramar su gracia, su favor, Dios no los dejará nunca a la deriva. Dios siempre va a estar obrando y Él no nos dejará hasta que seamos perfectos. Por eso que el apóstol San Pablo escribió, no que lo haya alcanzado ya, pero una cosa hago, prosigo hacia el blanco, hacia el premio del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Y mientras dure mi vida terrenal, habrá un Dios dándole vuelta a la rueda, dándome la imagen, el diseño que Él quiere para mí. Y eso debe darnos profunda satisfacción, mucha satisfacción. Yo les invito, mis amados, a estar sobre nuestros pies. Y yo no sé cuántos de los que están acá hoy la palabra les ha hablado, porque ciertamente Dios tiene propósitos, Dios tiene planes, y yo sé que
usted hoy ha escuchado la respuesta que habías estado buscando. ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? A veces Dios responde los por qué con un para qué. Ellas no supieron por qué pasó eso hasta que entendieron para qué Dios lo permitió. Y ahí debe reposar nuestra satisfacción. Cerramos nuestros ojos y abrimos nuestros corazones. Padre Santo, Dios de amor, en esta hora una vez más, Señor, venimos delante del trono de tu gracia, Señor, tocando a tus puertas, oh Padre, sabiendo que tú eres bueno, que para siempre son tus misericordias, Dios. Gracias porque tú eres eterno. Gracias, Señor, porque tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Gracias, Señor, por dejar caer sobre nosotros tus cuerdas de misericordia, de compasión. Gracias por señalarnos como elementos sobre los cuales dejas caer día a día tu gracia y tu favor. Y aunque, Señor, fallamos, aunque muchas veces, Señor, somos llevados por los sentimientos, aunque muchas veces, Señor, tenemos reacciones negativas, gracias porque tu misericordia, Dios mío, resplandece con más fuerza que la luz del sol. Gracias, Señor, porque podemos, Dios mío, decirte: perdona nuestros pecados, así como perdonamos también a los que nos ofenden. Y hoy te pedimos perdón, Señor, cuando quizás te hemos cuestionado, cuando hemos peleado contigo, cuando nos hemos rebelado muchas veces porque las cosas no han salido como nosotros planeamos, como nosotros esperábamos, Dios. Pero hoy, Señor, te damos las gracias porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, pero sí salieron conforme a tu agenda y a tus deseos, oh Padre Santo. En el nombre de Jesús te rogamos, quédate con nosotros. Tú conoces la fuerza que queda en nuestra vida. Tú conoces, Señor, los pensamientos de nuestros corazones, aun cuando nos levantamos y cuando nos acostamos. Todo sabes de nosotros, oh Dios. Por eso hoy te pedimos, míranos, Señor, con tu misericordia y haznos objetos de tu favor. Ayúdanos a vivir el día a día agradándote, honrándote, siendo, Dios mío, lo que tú quieres que seamos para ti. Oh Padre Santo, no te detengas, oh Dios, hasta no haber acabado tu obra en la Iglesia Evangélica Sion. No te detengas, oh Dios, hasta no haber acabado tu obra en cada familia de esta congregación. Gracias, Dios, porque tú envías cerco de bendición y de protección sobre las familias, Dios, de esta iglesia. Gracias, Padre Santo. Síguelo haciendo. Síguete glorificando. Si hay algún conflicto, ayuda a dirimirlo, Señor, desde lo espiritual, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesús a cohesionarnos más, a entender, Padre Santo, que es un tiempo difícil el que estamos viviendo, tiempos de los cuales habló el Maestro desde el Monte de los Olivos. Por eso, Dios, te pedimos, ayúdanos, quédate con cada uno de los que estamos hoy y de aquellos que no pudieron venir también, Señor. Alcánzalos, que se cumplan tus propósitos y tu voluntad por encima de todo. Es nuestro anhelo y es nuestro deseo en esta mañana, en el glorioso nombre de Jesucristo el Señor. Amén, amén y amén. No nos podemos ir esta mañana sin antes hacer una invitación a ese amigo, a esa amiga que hoy ha venido a este lugar y que un día se fue lejos de Dios y no había encontrado o no había visto el retorno hasta el día de hoy. Yo le invito en el nombre del Señor a que te levantes
y puedas hoy venir al Dios Todopoderoso, al que te hizo y al que hoy te está llamando. Hay tiempo, este es el tiempo. Así que si está hoy aquí, ese amigo y esa amiga, no es por casualidad. Dios te ha traído hoy porque quiere escribir una historia nueva. Y si usted ha estado en la iglesia, pero aún sentado en las bancas de la iglesia, entiendes tu propia realidad de que has estado al mismo tiempo lejos, te invito a que hoy vuelvas al Señor. Te invito a que hoy valientemente te levantes como lo hizo aquella mujer. La valentía es una característica especial en las mujeres. La valentía es una virtud que Dios plasmó en el ser llamado mujer. Ellas fueron las primeras que llegaron a la tumba. Ellas fueron las primeras en conformar el ministerio de asistencia de Jesús. Dios tiene algo especial con ellas.